Bien, jóvenes, vamos a conversar algunos aspectos sobre la terapia en el caso de los pacientes pediátricos, bueno, con VIH. El tema realmente pues es extenso y hasta cierto punto complicado, como han dejado entrever algunos de sus compañeros, debido a que es un mundo, digamos, la infectología, y dentro de ella hay pues aspectos especializados sobre la terapia antirretroviral. Entonces, nosotros hemos tratado de seleccionar algo de la información más relevante para hacer algunas precisiones sobre el manejo de este problema, ¿no? Bueno, esta figura es relacionada un poco más con los mecanismos de los fármacos utilizados en la terapia antirretroviral. Nos muestra primero pues correceptor de quimoquinas, ¿no? El CCR5, con el cual se relaciona el maraviró, ¿no? Es un antagonista que evita justamente la interacción entre lo que es el GP120 y el correceptor de quimoquina CCR5 necesario para la interacción entre el virión y el linfocito TCD4. Entonces, de esta manera se puede bloquear la entrada del virus. Antes del Maraviroc teníamos disponible ya el Enfuvirtide, ¿no? Un inhibidor, en este caso, de la glucoproteína 41, que funciona como un agente de tracción, ¿no? Entre la cubierta del VIH y la membrana celular del virus. Este GP41, esta glucoproteína 41, era inhibida entonces en su desdoblamiento y su capacidad de promover la fusión por el Enfuvirtide. No son fármacos que se usen rutinariamente, se incorporaron en algunos esquemas de tratamiento considerando que la potencia podía ser alta. Sin embargo, en términos prácticos, han sido reemplazados por los otros grupos de fármacos antirretrovirales que todos conocemos, ¿no? Entonces, dentro de los inhibidores de la transcriptasa inversa, tenemos los dos grupos característicos, ¿no? Los que son de tipo nucleócido y los no nucleócidos. Por definición, sabemos que los nucleótidos, entre los cuales hay algunos nucleótidos como el tenofovir, o sea que ya vienen fosforilados, finalmente tienen que sufrir un proceso de fosforilación. El mismo tenofovir viene fosforilado, pero tiene que defosforilarse para luego volver a hacerlo, ¿no? Ya como parte de la acción de las enzimas del CD4. Entonces, este proceso de fosforilación conduce a antagonistas competitivos, pues, ¿no? Que van a terminar el proceso de formación de la copia de ADN, van a detener la actividad de la transcriptasa inversa. Y a diferencia de lo que sucede, como sabemos, con los no nucleócidos, que actúan ya no en el sitio activo de la transcriptasa, sino en un sitio alostérico cercano al sitio activo, pero que conducen a una inhibición de la función del sitio activo, de modo que ya no se puede formar tampoco la copia de ADN, ¿no? Y entonces eso es lo que utilizan estos fármacos como mecanismo de acción, ¿no? Bloquear directamente el sitio activo o indirectamente el sitio activo de la enzima que forma la copia de ADN. Luego aparecieron los señores de proteasa, ¿no? Ya sabemos que la proteasa es una enzima importante para realizar el clivaje, o sea, el corte de las poliproteínas virales grandes, que es necesario para convertirlas en proteínas maduras, ¿no? Entonces, no solamente las estructurales, sino también las funcionales, es decir, las enzimas. De modo que el bloqueo del sitio activo de la proteasa evitaba el corte y por lo tanto la maduración del virus, ¿no? La formación de un virión maduro infectante funcional era bloqueado por el inhibidor de proteasa. Y más recientemente aparecieron los señores de integrasa, que lo que justamente interfieren es con la incorporación del ADN pues, viral, ¿no? Formado por la transcriptasa a el genoma humano y la generación de las copias de ARN. En términos de potencia, se sabe, ¿no? Se estudió desde un principio la potencia de estos antirretrovirales,
y se estableció que se iba a basar en lo que corresponde a la reducción logarítmica de la carga viral, ¿no? Entonces, conforme el número de copias pasaba, digamos, de 100.000 a 10.000, luego a 1.000, luego a 100, y si se volvía indetectable, ese número de reducciones logarítmicas iban a expresar la eficacia, la potencia en realidad, aunque cuando hablamos de eficacia parcialmente también estaría involucrada, porque en la eficacia está la capacidad de que un fármaco pueda llegar a alcanzar el efecto del otro, y en realidad hay diferencias. Bueno, en todo caso, se estableció que el fármaco que tenía la mayor potencia, la mayor eficacia dentro de estos antirretrovirales al momento actual es el inhibidor de integrasa, ¿no? De hecho, hubo algunos trabajos en algún momento hechos en pacientes con monoterapia, ¿no? Se ensayó después de haber reducido a niveles indetectables la carga y con un recuento CD4 aceptable, se ensayó dar tratamiento con monoterapia solo con raltegravir, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el recuento de CD4 comenzó a bajar y la carga viral obviamente a subir, y se anuló ese tipo se detuvo el ensayo, ¿no? De modo que aún considerando que tienen una potencia por encima de los otros, no se puede por ello utilizar monoterapia o biterapia inclusive para el tratamiento de los pacientes con VIH, salvo pues en algunos estudios, ensayos muy seleccionados, ¿no? En términos de aplicación a la población en general, no hay terapias dobles, todas son terapias triples, ¿no? Bueno, entonces, el número 1 lo tendría el inhibidor de integrasa, el número 2 el de proteasa, y el número 3 los inhibidores de transcriptasa inversa, muy cercanos ahí los no nucleósidos y los nucleósidos. Las referencias, como ven ustedes, están tomadas básicamente de AIDS-Info, entonces es una referencia actualizada y válida para poder plantear algunos aspectos respecto a la terapia antirretroviral, ¿no? Entonces, ya sabemos que no solo para niños, también para adultos, pero en este caso en particular para niños, pues la terapia antirretroviral debe iniciarse en todos los niños que tengan infección por VIH, independientemente pues de la carga viral, el recuento CD4, ¿no? Y debe ser un procedimiento además de iniciación rápida, no debe retrasarse, ¿no? Eso implica que, hecho el diagnóstico, como está sombreado en la referencia, dentro de algunos días posteriores al diagnóstico, debe iniciarse la terapia. Por supuesto, hay que valorar una palabra clave, ¿no? Que ha mencionado algún un estudio, que es la adherencia, ¿no? El número de reacciones adversas y de interacciones que pueden generar estos medicamentos es grande, de manera que muchas veces el tratamiento pues necesita ser apoyado en términos de que mantenga la adherencia, ¿no? Si por alguna razón pues no se inicia de manera inmediata el tratamiento, ¿no? Por alguna contraindicación, alguna reacción adversa muy seria o alguna enfermedad de base que limite el inicio de la terapia, entonces debe haber una monitorización pues continua del paciente, ¿no? Entonces, de modo que pueda evaluarse cuál es, cómo va su estado y iniciarse lo que en más breve plazo la terapia antirretroviral, ¿no? Aún habiéndose retrasado un poco por alguna razón de fondo. En la tabla de la parte inferior tenemos nosotros que considerar el estadiaje en base al recuento CD4, ¿no? Y esto es importante también desde el punto de vista pediátrico, porque el límite de 200, ¿no? Para considerar una inmunosupresión severa está aceptado para mayores de 6 años. Para niños entre 1 y 6 años es menor de 500, ¿no? Y para los menores de un año, menor de 750. Entonces, conforme el niño es más pequeño, ¿no? El recuento de CD4 se vuelve, digamos, el margen se vuelve un poco más alto, ¿no? O sea, con recuentos de CD4 más elevados ya se puede considerar una inmunosupresión severa, ¿no? Cosa que está
es más tolerable, digamos, márgenes más pequeños de CD4 en niños más grandes. Entonces, definitivamente hay una relación inversa ahí que hay que tener presente. Después, las enfermedades asociadas al VIH pueden tener diferentes grados de severidad, ¿no? Desde leve, moderado, hasta las condiciones severas que definen SIDA, ¿no? Esto es también bien conocido, de manera que quizás resaltar el hecho de que las infecciones que no son tan invasivas, por ejemplo, en el caso de una candidiasis orofaringia, ¿no? Se considera como un cuadro de severidad moderada, ¿no? Pero cuando la candidiasis invade la vía respiratoria o el esófago, entonces ya entra como condición que define SIDA. De modo que una misma enfermedad, ¿no? De acuerdo a la severidad de la infección o el compromiso que involucre, puede considerarse como un cuadro moderado o un cuadro que defina SIDA, ¿no? Otro ejemplo es el que tiene lugar con el citomegalovirus, ¿no? Entonces, cuando se inicia, pues, desde el mes de edad, tiene una connotación y cuando este citomegalovirus, ¿no? Se inicia en mayor de un mes y compromete, eh, digamos, otros órganos que no sean el hígado, ¿no? O los nodos, ya tiene otro nivel de severidad, igual que la retinitis por citomegalovirus, ¿no? Entonces, eso también queda claro, no vamos obviamente a leer todas las enfermedades, pero esa diferenciación es importante, ¿no? Porque a veces uno piensa que por ser un herpes ya queda definido como moderado. Sí, pero será la estomatitis, puede ser pética, ¿no? Cuando son úlceras crónicas, ¿no? O comprometen el aparato respiratorio, ya tienen definición de SIDA, ¿no? Entonces, esa diferencia creo que es importante recordar. Bueno, esta tabla que está descrita de diferentes formas en varias referencias, porque hay diferentes referencias al respecto, esta parece una de las más claras, digamos, más concretas, establece pues el nivel de transmisión perinatal del VIH, ¿no? Para a partir de ahí plantear el manejo antirretroviral correspondiente, ¿no? Entonces, el bajo riesgo respecto de madres que han tenido terapia antirretroviral durante todo el embarazo, que tienen evidencias de una supresión viral sostenida. Ya sabemos que para hablar de una supresión viral sostenida hay que tener un límite de indetectabilidad del número de copias del ARN, o sea, menos de 50 copias por mililitro por reacción en cadena polimerasa, ¿no? Cerca del parto y que no han tenido problemas con adherencia. Entonces, para este riesgo, que sería bajo, habría que utilizar solo sidobudina, ¿no? En cuanto a los que tienen el riesgo más alto, y ahí están todas las condiciones, ¿no? Que no han recibido terapia antirretroviral, ¿no? Ni antes del parto, ni dentro del parto, o que recibieron solo en el proceso del parto, o que recibieron los fármacos antirretrovirales, pero tenían niveles virales detectables, ¿no? Cerca del parto, particularmente si el parto fue vaginal, o aquellas que estaban dando de lactar, que habrá que suspender la lactancia, pues, ¿no? Y que tenían infección primaria por VIH. Entonces, en todos estos casos el riesgo es alto y se asume, pues, que ante esta circunstancia debe aplicarse, pues, la terapia triple, ¿no? La sidobudina, la bimudina, nevirapina, que es una de las alternativas, o lo mismo más raltegravir, ¿no? Sidobudina, la bimudina y raltegravir. Interesante plantear el hecho de que nevirapina es un fármaco particularmente hepatotóxico. Sin embargo, como sucede un poco con los fármacos antituberculosos, los niños más pequeños, ¿no? Que no han tenido, digamos, tiempo de entrar en contacto con una serie de toxinas ni generar algún grado de disfunción hepática, tienen un hígado virgen, digamos, por llamarlo de alguna forma, tiene menos riesgo de hepatotoxicidad o de una reacción cutánea con nevirapina, cosa que no sucede con pacientes más grandes, ¿no? De hecho, algunas guías tenían la intención de retirar la nevirapina ya dentro del arsenal, digamos, terapéutico para el manejo de VIH,
Pero dentro de este grupo etario, curiosamente, los pacientes más pequeñitos, ¿no? Los recién nacidos en este caso, los neonatos, había una seguridad superior a la que hay en otros extremos de la vida, ¿no? De modo que es importante eso respecto a la nevirapina. No quiere decir que sea necesariamente el que haya que considerar, ¿no? El raltegravir también es uno de los fármacos que se considera seguros después del tiempo ya en que se ha ido evaluando para utilizarlo en este grupo etario. Después, una exposición probable al VIH surge cuando las madres pues no tienen un test, ¿no? VIH no confirmado, ¿no? No tienen un estado claro, un estadio claro, pero han tenido un test ya por lo menos, ¿no? Positivo al momento del parto, ¿no? O después del parto, o quienes tienen recién nacidos que han tenido algunos test de anticuerpos positivos, ¿no? Sabemos que esto no es concluyente, que las pruebas de ácido nucleico son las concluyentes, ¿no? Los test de ácido nucleico son los concluyentes, pero a veces no están a la mano, ¿no? Y lo que sí está a la mano es un ELISA o una prueba menos sensible, ¿no? En todo caso, el manejo se debe hacer como en la parte superior, ¿no? Con los que tienen alto riesgo, y se debe continuar una vez pues, que se confirmen, ¿no? Con test suplementarios que la madre no tenía pues el VIH, ¿no? Y finalmente un niño con VIH definitivamente tiene que verificarse con un test de ácido nucleico, eso está bastante bien establecido en el momento actual, ¿no? Y el tratamiento con el régimen de 3 drogas, ¿no? Que ya se ha mencionado. Estos son los regímenes preferidos. Vamos a ver también un esquema de la norma técnica del Perú, ¿no? Que también tenemos una norma técnica para el VIH. En el caso de este cuadro, vamos a considerar la importancia primero de los fármacos basados en inhibidores de integrasa por la eficacia más alta que hemos dicho que tiene este fármaco, ¿no? Entonces, es importante valorar que desde el nacimiento hasta a los niños que tienen más de 3 años, aún que pesen menos de 25 kilos, se puede usar el tratamiento con 2 nucleócidos, ¿no? 2 análogos nucleócidos y raltegravir, ¿no? A partir de esa edad, entonces se pueden considerar otros tipos de inhibidores de integrasa, ¿no? Entonces, el perfil de seguridad está establecido en base a la experiencia. Ustedes saben que hay indicaciones, que a veces lo encuentran en las referencias, como off-label, ¿no? Que implica que el medicamento se considera seguro a partir de datos en adultos, pero que no está aprobado totalmente esa seguridad en niños. Entonces, eso sucede todavía para fármacos como el despictegravir, como el dolutegravir, como el ebiltegravir, ¿no? Que están ahí en la parte derecha de la pantalla, ¿no? Y ebiltegravir con cobicistat es una asociación interesante, potente. Hay que considerar que el cobicistat no es un antirretroviral, ¿no? El cobicistat es un inhibidor del CYP3A4, ¿no es cierto? Es un inhibidor del sistema de citocromos, de manera que esa inhibición del sistema de citocromos potencia pues notablemente la actividad del ebiltegravir en este caso porque reduce su metabolismo, ¿no? Esa es básicamente la idea obvia, ¿no? De modo que interesante asociación que ha demostrado una eficacia alta, ¿no? La combinación con cobicistat. Como fuere, estos esquemas están basados en inhibidores de integrasa y han demostrado pues ser bastante eficaces desde el nacimiento pues hasta los niños que pesan más de 25 kilos, hasta los niños inclusive adolescentes, ¿no? Púberes adolescentes, donde pueden ser aplicados, ahí sí los nuevos inhibidores de integrasa con más seguridad. Después, en la parte central está un régimen que hemos estado comentando, que es el de nevirapina, más 2 nucleócidos. Esta nevirapina, ya dijimos, ven ustedes que se limita básicamente hasta los 14 días de vida. No se usa más allá, no está recomendada por lo menos como esquema de primera línea, ¿no?
y esto está relacionado, como les decía, con el perfil de seguridad bajo que tiene este no nucleócido, ¿no? Algún expositor mencionó que en un trabajo se determinó que los no nucleócidos podían ser superiores a los niveles de proteasa. Ya, creo que en Hospital Militar dijo una cosa así. Bueno, ese es un trabajo hecho en adultos y habría que tomarlo con pinzas, como se dice a veces, ¿no? Valorarlo con bastante cuidado y tomar esas conclusiones con cautela, ¿no? Porque está bastante bien establecido que los niveles de proteasa en términos de eficacia son superiores a los nucleócidos y no nucleócidos, ¿no? Entonces puede ser un resultado clínico, puede ser, no estamos diciendo que sea esté mal hecho, sea falso, pero habría que valorarlo y asumirlo con bastante cautela, ¿no? En cuanto a los inhibidores de proteasa, entonces nuestra combinación habitual es con lopinavir, ritonavir. También hay atazanavir, atarunavir, pero como hemos visto, inclusive todavía tenemos algunos problemas de pronunciación con estos medicamentos, ¿no? Entonces la idea, obviamente, no es conocer todos los nombres de los medicamentos. La idea es recordar aquellos que se usan con más frecuencia, ¿no? Y ya los otros pues están en las referencias, ¿no? No tiene mucho sentido estar aprendiendo qué significan todas las abreviaturas, ¿no? Entonces, las más importantes, las de los fármacos más usados. Sí, recordar, lo vamos a ver creo en una diapositiva que hemos visto con algunos de ustedes hace algún tiempo, lo vamos a ver nuevamente, digamos, que el ritonavir pues tiene la función de generar una potenciación, ¿no? Sabemos que así como el cobicistat inhibe el sistema de citocromos, el ritonavir es el que potencia al lopinavir o al otro inhibidor de proteasa, actuando pues como un inhibidor suicida, digamos, ¿no? Alguien que se ocupa de dejarse metabolizar, digamos, para evitar que el lopinavir se convierta en el blanco principal de las enzimas. Y de esa manera mejorar la biodisponibilidad de estos fármacos, ¿no? Que al ser análogos de bueno, son análogos peptídicos. Para poder inhibir a la proteasa tienen que tener características peptídicas. Y si tienen características peptídicas, pueden ser blanco fácil de muchas enzimas, ¿no? Entonces, esos regímenes un poco potenciados, que tienen dos inhibidores de proteasa en realidad, el que funciona es uno, pues el otro es simplemente para proteger al primero, ¿no? Los regímenes preferidos, ¿no? En los diferentes grupos etarios, entonces están colocados aquí con los fármacos. Aquí está la famosa nevirapina, que hemos mencionado, que se restringe solamente para los niños menores de 14 días, según esta recomendación por lo menos, ¿no? Que creemos que es válida. Para los que tienen más peso se puede considerar raltegravir. Luego entra ya lopinavir, ritonavir, pero también se puede mantener raltegravir, y el resto de las combinaciones que incluyen pues inhibidores de proteasa o inhibidores de integrasa, ¿no? Se pueden usar casi, no digamos indistintamente, después se puede usar uno u otro, acá tazanavir, pero también se puede usar raltegravir, ¿no? Acá ya la sugerencia para los más grandecitos es usar, como alguien también mencionó, la tendencia es ir más hacia los inhibidores de integrasa porque son más eficaces, ¿no? Ahora, el problema va a venir con las resistencias, ¿no? Porque si, como sucede con cualquier antimicrobiano, ¿no? Si uno comienza a usar el fármaco más eficaz y potente del cual dispone, puede favorecer la aparición de resistencias y luego que le damos, ya no hay que dar, porque se ha utilizado la última línea de tratamiento. Pero aquí la situación es un poco diferente, porque aquí el recién nacido y el niño inclusive, no pequeño, es un inmaduro inmunológico, ¿no? Tiene su inmunidad todavía en desarrollo y el pronóstico es peor que en un paciente adulto, ¿no? De modo que el tratamiento tiene que ser agresivo del principio, si no el pronóstico va a ser malo, ¿no? Entonces ya no es cuestión de cuidar al medicamento, sino que aún al riesgo de que pueda haber resistencia, hay que ser más agresivo en el manejo desde el principio, ¿no? Hay algunas tablas, ¿no? Que sugieren
valorar pues la madurez sexual, ¿no? Escalas de madurez sexual, tablas de madurez sexual, parece al Tanner, ¿no? Que de acuerdo al nivel de madurez sexual que tengan, ya recomiendan para algunos mayores de 12 años, con un nivel de madurez 4 a 5, que se manejen ya con los esquemas propios de los pacientes adultos y adolescentes, ¿no? Ya no se considere como un esquema pediátrico, digamos, ¿no? Acá están unos regímenes alternativos. Considerar, por ejemplo, que la nevirapina se considera para los niños más grandes como una alternativa, no una primera línea. Y luego, los esquemas que incluyen dolutegravir, ¿no? Darunavir, los medicamentos que hemos mencionado. A partir de los 3 años de edad, como alternativo, entra el efavirenz, ¿no? O efavirenz, como dicen algunos. Bueno, el efavirenz o efavirenz es de la misma familia que la nevirapina, si ustedes recuerdan, es un no nucleócido, ¿no? Al ser un no nucleócido, entonces tiene los mismos riesgos de toxicidad hepática y de problemas de piel, ¿no? A veces han generado síndrome Steven-Johnson, inclusive un problema dérmico severo, que que la nevirapina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿No? Que la nevirapina, decíamos, ¿no? Y esos problemas de hepatotoxicidad, inclusive de baja seguridad durante el embarazo, ¿no? Es una droga que en algún momento fue clase X, luego pasó a ser clase D en el embarazo. Bueno, lo han limitado a pacientes mayores de 3 años. Antes de los 3 años, ni como alternativo se sugiere el uso de Favirex, ¿no? Entonces eso es lo que debemos también valorar dentro de estos fármacos que estamos viendo acá, ¿no? Por otro lado, vamos a considerar cuáles son ahora los regímenes de 2 medicamentos, ¿no? De 2 medicamentos nucleócidos me refiero, ¿no? Porque lo que estamos diciendo acá es que son 2 nucleócidos, sí, pues son 2 nucleócidos, pero ¿cuáles son esos 2 nucleócidos, no? Entonces, para los más pequeños, ¿no? A partir de los 3 meses hasta los 6 años, es claro que abacavir, ¿no? Es uno de los fármacos sugeridos y el otro es sidobudina, que se pueden combinar cualquiera de los dos con la mibudina o entricitabina, ¿no? Entricitabina es un fármaco más o menos reciente, no tiene una eficacia mucho mayor que los otros, ¿no? Sin embargo, tiene un perfil de seguridad un poco mejor. Sidobudina es el primero, ¿no? De los antirretrovirales que apareció. La eficacia todavía sigue siendo buena. El problema siempre ha sido su seguridad, no sus efectos adversos y sus interacciones que vamos a comentar en un momento. Y abacavir no es un fármaco inocuo, ¿no? Hay problemas con aquellos pacientes que tienen, pues, complejo histocompatibilidad, el HLA, se me fue el número 507, creo que era. Bueno, en todo caso, ahí hay riesgo de reacción inmunológica, ¿no? Pero es malelo, es una variante que se encuentra sobre todo en personas de raza blanca, ¿no? Entonces, no es tan frecuente en la gente mestiza, digamos, de modo que eso le da un poco más de seguridad en nuestro entorno, ¿no? En nuestro contexto. Bueno, después para los que ya son mayores de 6 años, ¿no? Dependiendo un poco de la maduración sexual que tengan, está el abacavir, ¿no? Y ya entra lo que es la entricitabina más el tenofovir alafenamida, que mencionaban por ahí también alguien, ¿no? Y justamente la sugerencia para los que no tienen todavía 12 años, ¿no? De usar tenofovir alafenamida es justamente proteger contra los efectos de desmineralización ósea que produce normalmente el tenofovir simple, ¿no? Y que se pueden reducir un poco con esta presentación, ¿no? Lamentablemente no es la más usual, tenemos tenofovir a secas nosotros, ¿no? No es que sea la combinación más frecuente o la forma más frecuente de la que se acaba de mencionar. Algunos regímenes alternativos de sidobudina más abacavir, ¿no? Podrían utilizarse para los más pequeños. El tenofovir a partir de los 2 años, ¿no? Pero ya hemos dicho que este tenofovir tiene algunos riesgos, ¿no? Entonces, de osteopenia, de modo que hay que considerarlo como un
un régimen alternativo, ¿no? Régimen alternativo. Bueno, esto es lo que promueve la norma técnica que tenemos acá. Em, Entonces, acá tenemos para lo más pequeño, más o menos como se había dicho, ¿ve? Acidobudina, lamivudina, lopinavir o raltegravir, más o menos la norma lo considera como alternativos, ¿no? Una eficacia parecida, aunque no sea la misma, por lo menos una eficacia parecida. Abacavir, ¿no? Con lamivudina, una combinación, o la otra sería lamivudina más acidobudina, más o menos lo mismo que figura en la guía internacional, ¿no? Bien. Bueno, entonces el tenofovir para los más grandes, acá está considerado a partir de los 3 años, ya hemos mencionado las precauciones que hay que tener. Además que el tenofovir pertenece al grupo de los nucleócidos y los nucleócidos son fármacos que tienen una alta eliminación renal, ¿no? Entonces, si hay algún grado de falla renal de por medio, pues hay que tener cuidado con el uso de este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, esas son algunas precauciones que hay que ir teniendo con este tipo de fármacos, ¿no? Ya para los más grandecitos, si hay más libertad ya para pensar en el uso más libre, digamos, del tenofovir, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahora esto nos parece una información también muy relevante porque a veces cometemos errores, ¿no? Por usar medicamentos, por combinarlos y nos pasa, yo les puse como ejemplo cuando recién empezábamos el ciclo de por ahí una prescripción pues mortal, que en lugar de poner salbutamol pudieron propranolol o pusieron atenolol, bueno, no sé. Así pusimos esta lista y prescriben lo que dice en la lista, ¿no? Eso a veces me da la impresión de que no le ponemos mucha atención ni a la referencia, bueno, no digo a mí, sino a la referencia, ¿no? Entonces, hay que tener presente lo que esto dice, que nunca se recomiendan. El término nunca puede parecer un poco exagerado, pero por lo menos, ¿no? Para medicina me refiero, pero por lo menos hay que tratar de evitarlo al máximo, pues, ¿no? Porque inclusive por acá dice de que algunos clínicos pueden optar, bueno, pues será en su experiencia amplia y en manejo de su institución hospitalaria, qué sé yo, pero si dice nunca, la idea sería nunca, ¿no? Claramente no hay que usar pues monoterapia con una sola droga. Les comenté hace un momento que se había ensayado con raltegravir y se encontró que pues no era eficaz, ¿no? Se podía desarrollar resistencia, la actividad antiviral era inferior, ¿no? Y entonces iban a haber problemas con el recuento del CD4, con una carga, pues, una caída del recuento CD4 y un aumento de la carga viral, en fin. Entonces, la única excepción en todo caso es para aquel paciente que ha tenido una exposición perinatal y donde el riesgo de transmisión es bajo, porque hay una excepción, pues, ¿no? ¿Y cómo se ha sido budina en esos niños entonces, ¿no? Eso es porque solamente hay un riesgo y el riesgo es muy bajo porque la madre ha estado cumpliendo, en fin, y ha habido adherencia y las características que se mencionaron hace un momento, ¿no? Después, dos nucleócidos solos, ¿no? Eso tampoco se hace, ¿no? Las mismas razones de resistencia y la actividad antiviral inferior. Aunque ven, hay algunos comentarios respecto a que algunos clínicos optan por eso cuando pues, está controlado el paciente, ¿no? Y se ha obtenido ya el objetivo virológico, pero bueno, eso ya será cuestión del especialista. Pues en general, el título dice nunca y está subrayado además, sería nunca, pues, ¿no? En general. Bueno, la combinación de tres antirretrovirales, ¿no? Tenofovir, abacavir y entricitabina o lamivudina, como un régimen de terapia triple, se refiere en este caso solamente de nucleócidos. Estamos hablando de nucleócidos solos. Son tres, pero son tres nucleócidos solos. Ahí no hay ningún no nucleócido, que es un régimen que sí se puede usar, ¿no? Dos nucleócidos más un no nucleócido, o hay un inhibidor de proteasa o hay un inhibidor de integrasa. Nada, son puros nucleócidos. Entonces, igual
las tasas altas de falla, pues, viral precoz, ¿no? Entonces, cuando se usa esto, ¿no? Inclusive en tratamientos para adultos, ¿no? Que recién inician su terapia. Y que no son recomendados como parte de un régimen antirretroviral para niños, ¿no? Componentes antirretrovirales, ¿no? Terapias duales de no nucleócidos, mucha toxicidad. Entonces, no vamos a dar efavirenz con nevirapina, por ejemplo, ¿no? Vamos a destruir el hígado, ¿no? Dos combinaciones donde esté la mibudina más entricitabina, porque tienen el mismo mecanismo y no va a haber efectos beneficiosos. Eso sucedía también con sidobudina y estabudina, ¿no? Con algunos de ustedes que lo vimos hace años, todavía estaba, por ejemplo, en uso estabudina, pero como tiene el mismo mecanismo de acción y actúa compitiendo con el mismo nucleótido que la sidobudina, entonces había pues este problema de que no había beneficios. Perdón. Ya, disculpen, gracias. Entonces, acá teníamos nevirapina, una, digamos, eh, característica negativa más de este medicamento, ¿no? Como terapia inicial en mujeres, adolescentes y muchachos adolescentes con recuento de CD4, digamos, que no están en inmunosupresión severa, ¿no? Entonces, el riesgo de daño hepático severo, pues, en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, no tiene mucha utilidad este medicamento, está muy circunscrito, solo como fármaco a ser considerado en los niños más pequeños, pues, ¿no? En los menores de un mes. Bueno, esto es el mecanismo de acción que ustedes conocen de los nucleócidos, ¿no? Ahí está lo que es, pues, la ocupación del sitio activo y el antagonismo competitivo y las mutaciones en el sitio activo que pueden generar, pues, las resistencias. El tenofovir, que tiene que ser defosforilado, viene como tenofovir disoproxil fumarato, pero se tiene que defosforilar y luego volver a fosforilar, ¿no? Compite con adenosina. Es importante que los nucleósidos generan un sinergismo de suma, porque actúan en el mismo sitio, sino de que compiten con nucleótidos diferentes, unos con adenosina, otros con citidina, otros con timidina, de modo que al final sí hay sinergismo, ¿no? Pero es un sinergismo de suma, no es un sinergismo de potenciación, como sí tiene, por ejemplo, un inhibidor de proteasa, por ejemplo, el lopinavir con el tenofovir, ahí sí hay sinergismo de potencia, porque son blancos diferentes, ¿no? Bueno, la biodisponibilidad que puede mejorar con las grasas, una eliminación renal importante, por lo cual hay que tener cuidado en la insuficiencia renal. Más que una contraindicación, hay que ajustarlo de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Hay tablas para eso, porque este medicamento además se usa en pacientes con hepatitis B, ustedes recordarán, y en ese caso igual hay que pensar en ajustar las cifras de las dosis de acuerdo a la filtración glomerular, ¿no? Por otro lado, claro, si es útil en hepatitis B, también tiene un beneficio ahí, un plus, ¿no? De que puede ser adecuado para este tipo de problemas, ¿no? Después, la acidosis láctica es una característica del grupo. Casi todos los nucleócidos tienen el riesgo de desarrollar en algún grado acidosis láctica. Acá está el problema de la osteopenia, de la desmineralización, que se puede obviar o reducir por lo menos con la lafenamida, con ese tipo de presentación. La interacción con la defovir, y compiten, no deben utilizarse, más riesgo de daño renal, al igual que con estos medicamentos que están acá, ¿no? Y si bien la insuficiencia renal es una limitación, también han demostrado cierto riesgo de toxicidad hepática, ¿no? Entonces es lo que debe recordarse básicamente el tenofovir. Entricitabina compite con citidina, ¿no? Una buena biodisponibilidad por vía oral,
una eliminación doble, tanto por filtración como por secreción tubular. Las reacciones más frecuentes son la intolerancia digestiva. La acidosis láctica ya hemos dicho que es una característica del grupo. En mayor o menor medida van a tener estos medicamentos este riesgo, ¿no? Y la pancreatitis es otra que se presenta un poquito más frecuente con unos que con otros, pero por ahí está descrita con didanosina, por ejemplo, que ya no se usa, ya desapareció de la lista de fármacos nucleócidos, ¿no? Con la lamivudina van a actuar de manera parecida, no se deben administrar y no es adecuada para la hepatitis B. La lamivudina sí lo es en hepatitis B, pero en tricitabina no ha demostrado que sea adecuada, entonces es mejor no utilizarlo porque favorecería por ahí también la resistencia, ¿no? Sidobudina, el más antiguo, competidor de la timidina, se llamaba acidotimidina cuando salió, ¿no? Así era su nombre original. Importante, lo hablamos en su momento, una concentración intracelular prolongada, lo cual sustenta su eficacia, una biodisponibilidad aceptable, una penetración al líquido cefalorraquídeo buena, de un 60%, ¿no? Ahora, el problema es la intolerancia digestiva, la cefalea y esto en particular, ¿no? No solamente anemia, sino depresión de la médula ósea, que puede afectar a otras líneas celulares, puede inducir neutropenia, por ejemplo. Entonces, que hay que revertirla con filgastrin, ¿no? Entonces, es un problema la depresión medular. La más frecuente, claro, la más llamativa es la anemia, pero puede haber otras, ¿no? Y las interacciones es el otro problema. Entonces, iodina es un medicamento eficaz, ¿no? A pesar de ser tan antiguo, se conoce bien, se maneja bien, inclusive en los recién nacidos, pero interactúa, pues, por ejemplo, con fluconazol, ¿no? Con el valproato. Entonces, aquí es un inhibidor enzimático, aumentar sus concentraciones, el valproato también, y aumentar el riesgo de efectos adversos del medicamento. Por otro lado, las sulfas aumentan la depresión de la médula ósea, ¿no? Y la anfotericina B también, la depresión medular ósea. Entonces hay interacciones con varios medicamentos que son necesarios a veces para el tratamiento del paciente y bueno, la Asociación Española de Pediatría y otras referencias dicen que si la hemoglobina es menor de 7,5 estaría contraindicado, pues, ¿no? Habría que levantar primero eso y puede requerir eritropoyetina o transfusiones o algunas cosas para recién pensar en la posibilidad de sidobudina, ¿no? Entonces ahí habría que valorar, en todo caso, una alternativa, pues, ¿no? La mibudina, por otro lado, es un medicamento interesante, ¿no? Que tiene buena concentración intracelular, prolongada concentración intracelular, no penetra también el líquido cefalorraquídeo, pero un 10% tampoco está mal. Buena biodisponibilidad, como todo este grupo tiene una eliminación renal importante, ¿no? Es eficaz para el virus de la hepatitis B, ¿no? Y las reacciones adversas en general son leves, ¿no? Cefalea, náuseas, raramente la pancreatitis. Este medicamento ya desapareció, si lo vamos a borrar de acá, o sea, ya no se usa, no, ya solamente se usa para fines experimentales, ya no forma parte de ningún esquema de tratamiento. El cotrimoxazol puede aumentar los niveles de la amibudina y favorecer el daño renal. De manera que acá hay otra interacción que deberíamos tener presente, ¿no? Porque puede ser, repito, frecuente por la necesidad de tratamiento del paciente. Los no nucleócidos es el modelito típico de la ubicación en el sitio alostérico para inhibir, pues, la actividad de la transcriptasa inversa, ¿no? Lamentablemente, las mutaciones son fáciles de producirse en el sitio alostérico y entonces se elimina el fármaco o ya no actúa y se restituye la actividad de la enzima, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema, ¿no? La resistencia que puede ser rápida. Dos en uso, hay tres, pero dos se usan, ¿no? El nevirapina, que ya hemos dicho su beneficio y sus múltiples perjuicios más bien, y efavirenz, que es un alternativo a partir de los 3 años de edad, hemos dicho, ¿no? Más pequeño no debe utilizarse, ¿no? Por el riesgo de hepatotoxicidad sobre todo, ¿no? Y las reacciones serias de piel que también puede producir, ¿no? Ahora, es un medicamento que tiene una vida media larga, ¿no? De 50 horas. Eso es una de sus características interesantes, ¿no? Después, solamente actúa en VIH-1, los problemas de piel, como hemos dicho, algunos trastornos psiquiátricos por ahí. El CYP3A4, ¿no? Entonces, los anticonvulsivantes van a actuar activando este sistema, ¿no? Y degradando el efavirenz, la rifampicina
también, ¿no? La rifampicina produce un aumento de las enzimas, ¿no? Una inducción enzimática que reduce las concentraciones de efavirenz. Se puede compensar eso aumentando un poco el efavirenz, ¿no? Pero ya tiene un riesgo también de generar mayor problema de toxicidad hepática, ¿no? Pero se puede compensar, o sea, sí se puede usar rifampicina con efavirenz. Lo que no se puede hacer con los inhibidores de proteasa, ¿no? Que eso lo hemos puesto siempre como ejemplo y te lo vamos a recordar nuevamente. Bueno, la insuficiencia hepática severa, entonces una contraindicación en los pacientes psiquiátricos. Fue X en algún momento, ha pasado a D, pero en general, pues en el embarazo no se justifica un medicamento como este, ¿no? Y en los inhibidores de proteasa, está el sitio activo de la enzima y ahí está ubicado el inhibidor de proteasa, ¿no? Que bloquea la actividad de corte de la enzima. Bueno, el lopinavir, que es lo que usamos, es un análogo peptídico, de ahí un poco su baja biodisponibilidad, un 50%, siempre y cuando vaya combinado con ritonavir, pues, para que este se deje metabolizar, ¿no es cierto? Después, la intolerancia a la glucosa son más acciones metabólicas, ¿no? La dislipidemia, la lipodistrofia son los cambios típicos del lopinavir. También hay problema de toxicidad hepática. Como es un inhibidor enzimático del CYP3A4, entonces va a aumentar las concentraciones de varios medicamentos, pero la rifampicina lo destruye, ¿no? Entonces, con rifampicina no se puede usar. Sí es cierto que se puede reemplazar rifampicina por rifabutina, que es menos inductor enzimático, podría ser una opción, ¿no? La otra es, obviamente, y ahora que tenemos inhibidores de integrasa, mejor no usar lopinavir, ritonavir, usar pues raltegravir, ¿no? O dolutegravir o el inhibidor de integrasa que corresponda. Va a haber también por ahí una interacción que ahorita vamos a ver, pero es menor que con rifampicina. No se puede usar lopinavir con rifampicina simultáneamente, ni ningún otro inhibidor de proteasa. Y los inhibidores de integrasa, ¿no? Que bloquean justamente la incorporación de la cadena de ADN correspondiente en el sitio catalítico. Una biodisponibilidad un poco baja, no es tan buena la biodisponibilidad, una vida media así larga de 13 horas, un aclaramiento, ¿no? Renal también significativo. La intolerancia, intolerancia digestiva, trastornos, digamos, tanto psiquiátricos, ¿no? Alucinaciones, pesadillas, depresión. Entonces hay que tener un poco de cuidado por ese lado, sobre todo con la parte de la depresión, ¿no? Y también hiporexia y debilidad. Es importante, ¿no? Porque si este medicamento estamos aplicándole a un niño y le va a generar depresión, pesadillas, no le va a dejar comer bien, le va a quitar el apetito y astenia, ¿cómo va a vivir ese niño? Entonces, estas características pueden, no siempre se presentan, claro, pero pueden ser particularmente complicadas en un niño. Imagínense un niño que tenga todas estas manifestaciones, ¿no? Entonces, ese niño no tiene vida casi, si se presentan varias de ellas sobre todo, ¿no? No va a querer comer, que muchos no quieren comer, va a estar deprimido, asustado, en fin, hay una serie de cosas que pueden preocupar. Entonces, interactúa con los inductores enzimáticos y para el caso de la rifampicina, que es nuestra principal preocupación, hay que duplicar la dosis de raltegravir. Pues eso está establecido. O sea, sí se puede dar con rifampicina, pero hay que duplicar la dosis de raltegravir para que compense la reducción de las concentraciones por la inducción enzimática, ¿no? Los antiácidos siempre disminuyen la biodisponibilidad de los fármacos y hay que tener cuidado con la falla hepática, ¿no? Con los niños pretérmino con muy bajo peso al nacer o con bajo peso al nacer tampoco se pueden usar, ¿no? Y hay una tabla acá inclusive que de acuerdo al peso más o menos considera cuál es la dosis apropiada. Finalmente, hay algunos problemas de resistencia que también son otra preocupación, ¿no? Entonces, depende pues a qué se ha generado la resistencia. Si es al esquema de, digamos, isidobudina con entricitabina, digamos, más lo que podría ser nevirapina, es más fácil de cubrir esto, ¿no? O efavirenz, se reemplazan pues por inhibidores de proteasa o inhibidores de integrasa, ¿no? Y se pueden cambiar los nucleósidos por otros, por abacavir, por ejemplo, ¿no? Y la mibudina, pues se cambian, ¿no? Cuando el problema es el inhibidor de proteasa, entonces los inhibidores de proteasa potenciados o un inhibidor de integrasa. Y aquí está el problema, ¿no? Cuando la resistencia se está generando, ¿no? Para el inhibidor de integrasa, entonces pues habría que usar un inhibidor de proteasa
o buscar el inhibidor de integrasa más potente, dolutegravir en teoría, si no ha sido usado, por supuesto, ¿no? Y considerar, pues, el inhibidor de proteasa, ¿no? Como un adicional, ¿no? Quitando uno de los dos nucleósidos, o sea, un régimen triple con 3 fármacos de familias diferentes, ¿no? Un nucleósido, un inhibidor de proteasa, un inhibidor de integrasa, diferente al que está abusando, ¿no? Entonces ya son algunas complicaciones solamente a modo de referencia, porque esto lo va a manejar seguramente el infectólogo que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? Y ya son regímenes particulares cuando hay fallas múltiples, ¿no? La profilaxis para neumocitis girovesi está establecida, ¿no? A partir de las 6 semanas hasta los 6 meses, en los lactantes con infección por VIH menor de 12 meses, en los niños con infección por VIH de 1 a 5 años y CD4 menor de 500, o sea, también ya es el recuento de CD4 lo que va a determinar el riesgo de adquirir neumocitis girovesi y de acuerdo a eso considerar la profilaxis. Entonces eso también hay que valorar. Algunas características de los fármacos antirretrovirales que todavía están vigentes, como algunos hemos visto también antes esta diapositiva, creo, ¿no? Hace años me refiero. Soluciones orales de sidobudina hay, por ejemplo, entricitabina, lamivudina, porque justamente son las que se pueden dar en niños. Nenevirapina, jarabe, no se viene porque es la única que se puede, Favirenz no se puede dar, y los inhibidores de proteasa, ¿no? También hay lopinavir, ritonavir en suspensión, ¿no? Pensando justamente en los niños. Lamentablemente algunos son preparados comerciales y no siempre están disponibles. Eso también es otro problema, ¿no? Debería haber, pero no siempre vienen las presentaciones o se agotan, van a llegar y tiene que comprar como particular. Bueno, después está la cirugía intravenosa, que ya sabemos para qué se usa. En general, los nucleósidos pueden tener problemas con la falla renal y los niveles de proteasa con la falla hepática, ¿no? En general, ¿no? Entonces, un poco más unos que otros, pero en general eso es así. Y aquí, esta es una lista que lo vimos con ustedes hace años, me refiero, y hay que tenerla presente ahora, ¿no? Porque es relevante, pues, ¿no? Pues, hemos dicho, por ejemplo, lo que sucede con cotrimoxazol y sidobudina, pero podríamos hablar de la famosa rifabutina que se puede incorporar o la primaquina que sabemos está en uso, ¿no? El mismo linezolid, los medicamentos entre sí van a potenciar la supresión de la médula ósea, ¿no? La neuropatía periférica sabemos con quién se presenta, ¿no? Esta budina ya no hay, ¿no? Entonces básicamente linezolid, isoniazida. La pancreatitis, que no solamente es con los núcleos, sino también con el cotrimoxazol. La nefrotoxicidad importante, los aminoglucósidos como grupo ya sabemos lo que son, como nefrotóxico, la anfotericina B, el mismo aciclovir que a veces necesita, herpes, ¿no? Y la hepatotoxicidad, todos los macrólidos, todos los azoles antimicóticos, fluconazol, ¿no? Ketoconazol y traconazol, todos, ¿no? Como grupo macrólidos y estos azoles son hepatotóxicos, ¿no? Y si se combinan, obviamente van a aumentar la hepatotoxicidad. Todos los inhibidores de proteasa tienen riesgo de hepatotoxicidad, algunos más que otros, pero todos la tienen, ¿no? Y por ahí, obviamente, la rifampicina y los mismos nucleósidos, ¿no? El riesgo de rash, un poco el riesgo de diarrea, clindamicina por ahí, ¿no? Y finalmente, la profilaxis para la exposición al VIH, ¿no? Esto está avalado, el régimen de 3 drogas, digamos, el que tiene que utilizarse por lo menos un mes, que aquí está, digamos, para el paciente pediátrico, que es lo que nos interesa, con 3 fármacos, ¿no? Sidobudina, lamivudina, con raltegravir o lopinavir, ritonavir, ¿no? Entonces, son esquemas prácticamente de tratamiento que hay que dar por lo menos un mes y hay que hacer seguimientos para ver si no se positiviza el paciente, ¿no? Y lo que se habló un poco también respecto a la TBC, ciertamente el nivel de 50 de CD4 es un nivel que se ha ido estandarizando, pero se sabe de todas maneras que el inicio más precoz reduce la mortalidad, ¿no? Que un inicio más tardío, ¿no? De la terapia antirretroviral en un paciente que ya tiene tuberculosis, que ya está en tratamiento, ¿no? Entonces, cierto que las interacciones